en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseoso que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó de que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Pero les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. La iglesia evangélica ha tenido un problema y ha sido cuestionada, y con cierta razón, por falta de acción caritativa, por falta de acción social. Por lo menos en los tiempos en que yo me acerqué a la iglesia, conocí al Señor, siempre era visto con malos ojos la obra social. Por aquel concepto de que la iglesia tradicional habla de la salvación por obras y que mucha gente da limosnas, se ocupa del pobre para salvarse como un acto de constricción para salvación, de arrepentimiento para salvación. Los evangélicos de mi tiempo por lo menos criticaban a la gente que cree que la salvación es por obra y que dan limosna para salvarse. Y los evangélicos jactando decían: nosotros creemos en la salvación por fe. Pero lo cierto es que una cosa no quita la otra, ¿sí? El hecho de que creamos en la salvación por fe no quita la verdad que la acción propia del creyente, del convertido, del nacido de nuevo, es la generosidad para aquellos que padecen necesidad. De hecho, que el texto que hemos leído, 2 Corintios 9, nos habla acerca de una ofrenda de misericordia. Aunque usamos muchas veces 2 Corintios 9 para juntar la ofrenda a la iglesia, o para la ofrenda para la construcción, o para la ofrenda misionera, la ofrenda de la cual se refiere 2 Corintios capítulo 9 es una ofrenda de misericordia, una ofrenda caritativa. No es una ofrenda para construcción de la iglesia, no es una ofrenda para misioneros, es una ofrenda para los pobres. De esto se trata 2 Corintios 9. Y cualquier interpretación fuera de eso es una interpretación errónea y tal vez hasta herética, con tal de decir lo que queremos decir. Cuando digo ofrenda de misericordia, estoy pensando en la primera acepción del diccionario.
Misericordia es descrito en el diccionario como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. La misericordia es cuando alguien tiene una actitud de el ánimo de acercarse a aquel que está padeciendo, a aquel que sufre. Esto es la misericordia. Y cuando digo ofrenda de misericordia es la iglesia en Macedonia y en Acaya, es decir, la iglesia de Grecia tenía una acción de constricción, estaban inclinándose para ayudar a los pobres en Jerusalén. Este es el sentido de la ofrenda en 2 Corintios 9. Están queriendo ayudar a los pobres en Jerusalén y Pablo está administrando la ofrenda, ¿verdad? Está ahora en el momento que escribe la carta, está en el norte de Grecia, en la región de Macedonia. Él va a viajar a Acaya, a Corinto, y le envía a Tito y a algunos otros hermanos para que se preocupen en organizar la ofrenda, que luego de allí iría a Éfeso a pasar el invierno y luego viajaría a Jerusalén para llevar la ofrenda. Es una gran ofrenda. Y en el texto enseña Pablo que junto con Tito van otros hermanos como supervisores para ver que la ofrenda se maneje bien y el dinero llegue a destino y al propósito con el cual se envía. Es decir, que la ofrenda vaya destinada a las personas que están padeciendo necesidad. En este sentido, la ofrenda a la cual se refiere el libro de me corrí para que no salga en la cámara, ¿verdad? La ofrenda a la cual se refiere Pablo es una ofrenda para atender a aquellos que están padeciendo necesidad. Y esto que habla 2 Corintios 9 condice mucho con la primera obra que hace la iglesia. Cuando se derrama el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, lo primero que hace la iglesia es compartir con los que padecen necesidad. Hechos capítulo 4 dice que Bernabé vende su casa y trae el dinero a los pies de los apóstoles para que reparten entre los que padecen necesidad. En Hechos capítulo 6 dice que la iglesia, naciente y con mucho fuego del Espíritu de Dios, se ocupaba de dar comida a los huérfanos y a las viudas, porque la acción normal del creyente, del convertido, es atender al que padece necesidad. Amén. En el programa de fortalecimiento familiar nos hemos ocupado de la ofrenda de misericordia, ¿sí? Dios nos ha ayudado y empezando de manera tímida hemos llegado a cantidades que ni nos hubiésemos imaginado en el tiempo que ha pasado. Dios se ha mostrado poderosísimo, ¿verdad? Y aún en tiempos de pandemia hemos invertido el primer año en $50,000, el segundo unos $40,000 en atender a las personas que padecen necesidad, en compartir la comida diaria de lunes a sábado. Un dinero que nunca tuvimos, como siempre decimos, un dinero que no hemos tenido en caja, pero Dios ha hecho maravillas y Dios nos ha permitido bendecir a la comunidad, al que estaba en situación de necesidad, y hemos podido invertir mucho dinero, ¿verdad? Casi el doble, casi la misma cantidad que nuestro ingreso, nuestro presupuesto anual, lo hemos invertido en atender a la obra de misericordia. Sin embargo, a pesar de esta obra de misericordia que hemos hecho, ustedes dicen, cuando hacemos la encuesta en la iglesia, ustedes han dicho que apenas el 20% de nosotros contribuye con sus recursos y tiempo para atender a los necesitados. Es decir, esta obra preciosa que hemos hecho de misericordia ha sido hecha por el 23% de la congregación. Por lo menos hasta el momento. Estamos haciendo una evaluación individual y solo el 23% dice que ha sido excelente en su aporte. Y solo un 27% de nosotros apoya mensualmente la obra de misericordia, es decir, da una ofrenda para aquellos que padecen. Imagínense si el 100% de nosotros pudiésemos comprometernos, lo que pudiéramos hacer, ¿verdad? Bueno, la situación de cada uno de nosotros es diferente, no todos estamos en la misma condición para hacer una obra de misericordia. Pero ciertamente que Dios nos ha dado gracia, lo hemos hecho, pero también es cierto que todavía el porcentaje de los comprometidos es aún pequeño. Y la estadística dicen, lo que ustedes dicen es que solo el 32% de nosotros es fiel con su diezmo. ¿Sí? El 68% no es fiel con su diezmo. Es lo que la iglesia misma dice. Esto es la estadística de la iglesia. Ante esto, ante entender la naturaleza de la iglesia, cuando la iglesia experimenta un avivamiento, una conversión profunda, lo primero que hace es atender al necesitado. El capítulo 8 de este libro dice que la gente en Macedonia se convirtió y aunque eran muy pobres, pidieron por favor que les permitan compartir una ofrenda con los pobres de Jerusalén.
Entonces la pobreza no está tanto en lo que uno tiene, sino en una actitud del corazón. Se convirtieron, estaban llenos del Señor y entonces ellos solo se preocuparon en poder compartir con aquellos que padecían necesidad. Muy bien, respecto a esto de la ofrenda, creo que tenemos que considerar el 2 Corintios capítulo 9 y estudiar las verdades que nos presenta respecto a la ofrenda. Por lo general hablamos sobre el diezmo respecto al sostenimiento de la iglesia, pero poco acerca de la ofrenda. Yo quiero mirar el texto en el contexto real. El contexto real es que esta es una ofrenda de misericordia. No es una ofrenda. No encontraba el vaso. No es una ofrenda para la iglesia, ¿sí? Para comprar el aire que estemos contentos, ¿verdad? No es una ofrenda para comprar algo que nos haga más bonito el lugar, sino que es una ofrenda para aquellos que no pueden retornar económicamente. ¿Se entiende el concepto? Partiendo de este contexto, consideremos algunas verdades sobre la ofrenda. En este tiempo en que anhelamos que Dios nos dé éxito, miremos lo que Dios dice respecto a la ofrenda. La primera verdad que quiero compartir es que la ofrenda refleja la condición espiritual de quienes dan. Allí en el 2 Corintios 8:2 dice el texto: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Evidentemente había una diferencia social, económica, entre el norte y el sur de Grecia. De hecho, que la ciudad de Corinto, a la que Pablo va a marchar, a la cual Pablo le manda esta carta, estaba instalada en el istmo de Corinto, en el istmo de Corinto. En la parte sur de Grecia es como una península, es como un triángulo, pero antes de llegar al final hay una entrada de agua, ¿sí?, del mar, y hay una unión de tierra de solo 6 kilómetros. O sea, hay un triángulo, cuando uno mapa desde arriba, hay un triángulo, pero el mar entra hasta ser un istmo, se llama así, de 6 kilómetros. Y como el sur de Grecia es peligroso para la navegación con vela, ¿qué hacían la gente? Metían los barcos en esa entrada de agua, en el istmo, y había una vía en la cual subían los barcos y cruzaban el istmo por rieles. Entonces el barco se evitaba, y mi hermano, ¿verdad?, que es contramaestre, me va a orientar, ¿verdad? Se evitaban pasar por el sur, donde los vientos eran muy fuertes. Entonces metían los barcos allí, los subían en rieles y por 6 kilómetros los bajaban en el mar Egeo. Eso es básicamente lo que hacían. De esta manera se evitaban las tormentas del sur de Grecia. Y esta situación de comunicación, de camino marítimo, hacía que Corinto sea una ciudad muy próspera, porque el comercio pasaba todo por la ciudad de Corinto. ¿Se entiende? Era una ciudad muy comercial, cosmopolita, gente de todo el mundo venían allí, y entonces era una ciudad de gran prosperidad económica, porque el comercio pasaba por aquella ciudad. Sin embargo, los del norte estaban desamparados, eran pueblos más bien pobres, pero no eran ricos como los de Corinto. Los de Corinto, los del sur, estaban juntando una ofrenda generosa, pero cuando los del norte se convirtieron, la gente como de Tesalónica, que pasaron muchas persecuciones, mucho dolor, muchas muertes, y eran pobres, decían: estamos tan felices por la salvación, porque en realidad había muchos problemas. Ya he hablado acerca de las crisis en Corinto con las muertes de los hermanos, pero dicen ellos, estaban tan gozosos con la salvación que pidieron: por favor, déjenos ofrendar también a ustedes. Y Pablo dice: mejor voy a mandar a Tito que organice la ofrenda, no sea que estos pobres que acaban de dar mucho, cuando llegue a Corinto ya no juntaron nada, ellos que tienen por ahí no juntan nada. Entonces se preocupa Pablo y manda a Tito a organizar la ofrenda, no sea que cuando lleguen no hayan juntado nada. Pero lo que quiero centrarme es esto: la ofrenda generosa no tiene que ver con la condición económica, sino con la condición espiritual. La iglesia era pobre, estaban en aflicciones, en persecuciones, dice el texto, probadas en muchas aflicciones. Pablo dice: algunos de ustedes ya se murieron, algunos están muriendo, por eso se preocupaban por la venida de Cristo, porque estaban pasando muy mal. Y dice Pablo: pero tenían tanto gozo,
¿Cómo pueden tener tanto gozo si están sufriendo persecución y son pobres? Porque tienen el gozo de la salvación. Había un avivamiento espiritual. La gente estaba bien en su comunión con Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y por tanto empezaron a ofrendar a pesar de su condición social, económica, humana. Lo que primaba era la situación espiritual. Esto nos mantiene en esta verdad, esto que he dicho. La ofrenda refleja la condición espiritual. No da el que tiene, sino da el que está lleno del Señor. ¿Sí? Y en este contexto no se trata de números y montos, sino que el que está bien con el Señor está poniendo su confianza en Él y a pesar de las circunstancias se está pensando en cómo puedo ayudar al pobre. El pobre dice, ¿cómo puedo ayudar a esos pobres? Porque no mira su condición, sino que el gozo del Señor, como dice la Escritura, es su fortaleza. Está descansando en el Señor, está confiando en el Señor, está sostenido en el Señor. Y cuando hablamos de la ofrenda, iglesia, y todo esto que hemos dicho de que Dios nos va a llevar, nos va a ayudar a tener éxito, que Dios puede cambiar nuestro presente, usted tiene que reflexionar y tiene que mirar su ofrenda pasada, tiene que mirar lo que ha dado en el pasado y considerar si su ofrenda está reflejando su condición espiritual. Porque no va a reflejar su economía, sino su condición espiritual. La siguiente verdad es que respecto a la ofrenda, es que la cantidad de ofrenda sí importa. Sí importa la cantidad de ofrenda. Dice el versículo 6 al 8. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Segunda verdad, la cantidad de ofrendas sí importa. Y cuando digo que se importa, no digo que a los ojos de Dios importa o Dios considera más importante al que da más o al que da menos. De ninguna manera. Estoy diciendo, de acuerdo a lo que yo anhelo en mi vida, de acuerdo a lo que yo deseo, de acuerdo a lo que yo espero, sí importa la cantidad de ofrenda. Y el principio que presenta el apóstol Pablo, que es un principio que va por toda la Escritura, es la ley de siembra y cosecha. Lo mismo que voy a sembrar es lo mismo que voy a cosechar. Si usted quiere que Dios forme parte de su economía, si usted quiere que su futuro económico esté determinado por las riquezas en gloria en Cristo Jesús, por lo que Dios puede hacer, sí importa su ofrenda. Ahora, si usted es una persona capacitada, talentosa, trabajadora, está bien, va a prosperar igual. ¿Amén? Porque el que trabaja prospera, eso es un principio bíblico. Dios hace llover sobre buenos y malos. El que se levanta temprano, ¿verdad?, y trabaja más, pues más puede obtener. Eso es un principio. Ahora bien, si usted quiere ir más allá de lo que su capacidad le puede dar, y si usted quiere que su crecimiento, que su prosperidad no traiga angustia, no traiga desgaste, no lo estrese, no rompa su familia, no traiga angustia en su corazón o en su entorno, pues usted permita que Dios sea el que lo bendiga. Y en este sentido la cantidad sí importa, porque voy a prosperar, de acuerdo a la ley de siembra y cosecha, conforme a lo que doy. Si espero poco, si quiero poco, daré poco. Pero si mis sueños son grandes, si mi proyección es grande, si mi anhelo es grande, pues importa cuánto yo he de dar. No estoy diciendo de ninguna manera que hay una relación de amor y de aprecio entre Dios y usted. No tiene nada que ver con eso. Pero si hay un plan en su corazón, y este plan va más allá de su capacidad. Si usted tiene en el proyecto en el que espera que Dios le dé éxito, quiere usted que Dios se manifieste y que sea grande, y su proyecto que va más allá de sus capacidades, pues entonces ofrende más grande. Porque como uno ofrenda, así también cosecha. Y estoy hablando de una ofrenda con visión de misericordia. No estoy hablando de ponerlo para la iglesia, sino que cuando va a planificar su ofrenda para atender al necesitado, sea generoso. Multiplique su ofrenda porque está en directa relación con lo que usted va a cosechar. Insisto, si usted se esfuerza mucho y trabaja mucho, usted va a prosperar.
Claro, hay situaciones en el mundo que son difíciles de manejar. Estamos en un tiempo difícil, ¿está bien? Venimos del tiempo de pospandemia, y las malas decisiones de los gobiernos han quebrado la economía de las naciones, ¿verdad? Paraguay ha resentido, se ha endeudado y cada vez se endeuda más. La crisis de Rusia, de Ucrania, está generando un conflicto con la energía y con los alimentos. Hay una crisis mundial. Estados Unidos ha tenido la inflación más alta en décadas y décadas, ¿verdad? Hace décadas que Estados Unidos tenía una inflación del 8%. Paraguay ha tenido en lo que va el último año 11% de inflación. Desde que yo estuve aquí en Paraguay nunca pasó eso. Siempre hablamos en 6, 4, 3, pero nunca hubo 2 dígitos de inflación. Los tiempos son difíciles, ¿sí? Entonces, mejor es reposar en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Que sobre todo su esfuerzo, dedicación, capacitación, usted pueda poner su confianza. Al fin y al cabo es lo más seguro, poner su confianza en el Señor. Y aquí sí la ofrenda importa. Su desafío es grande, pues sea grande su ofrenda y verá cómo Dios es poderoso para suplir. Tercera verdad, la planificación para ofrendar es requerida. Versículo 5. Así que pensé que debería enviarle a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Lo que nos enseña esta verdad es que no tiene que ser el impulso de una emoción. No es que yo hoy le hablo, y esto pasa mucho en la iglesia, en diferentes grupos, ¿verdad? Que uno lo motivan y le hablan, le muestran números y eso, y uno se motiva. Yo he participado de varias charlas de grupos piramidales, ¿verdad? Gracias a Dios no he caído ninguna vez en esa estafa, pero vos te vas y salís loco, te vas a llenar y serás gerente, ¿verdad? Y dueño de tu empresa en 5 meses, solo tenés que poner esto. Y la ambición, el tapepoí. ¿Conocen el término del tapepoí? Queremos tomar un atajo para prosperar, ¿verdad? Y entonces ponemos la plata y nos pelan, ¿verdad? Así también pasa en la iglesia. Muchas veces pues, nos pelan porque hay una ansiedad por el tapepoí, un camino corto. Si hago una ofrenda, entonces todos mis problemas se van. Entonces me endeudo para hacer una ofrenda, ¿verdad? Y sabe que si se endeuda va a tener que pagar la deuda, ¿verdad? Y si usted está en una crisis económica por sus malas decisiones, Dios va a tratar con usted para corregir sus decisiones. Dios va a enseñarle a madurar en el manejo de las finanzas. Lo que quiere Dios es que usted planifique. Y esta es la idea. Dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, hablaron de la ofrenda y dije, bueno, yo voy a dar tanto. Se proponen algo. Dice, no seas tacaño, porque la cantidad se importa. Y si dijiste que dar tanto, no des menos. Pero si te va a poner mal dar esa suma, no la des. Entonces, que no sea un impulso, ahora voy a dar esto, sino que planifique. Bueno, esta es mi economía. Ciertamente yo no podía poner la ofrenda que puse hoy, aunque no es mucho, no está en mis planes, no está esa ofrenda hoy, pero sé que a lo sumo voy a ayunar, como dijo Ariel anoche, ¿verdad? Si no tengo para comer, ¿qué hago? Ayuno, entonces transformo la angustia en gloria, el llanto por la pobreza en canto de victoria. Estoy ayunando, y cuando ayuno las cosas se rompen y todo eso, y todo hay bendición. Entonces yo puedo decir, bueno, puedo yo negarme algunas, me voy a negar algunas cosas por esta ofrenda que da. Bueno, en realidad Dios me va a ganar y me va a poner. Pero en mi planificación me he complicado hoy con mi ofrenda, pero tiene que ver con que sé que Dios me va a suplir. Pero no es que es un impulso, lo tengo meditado y calculado cuánto puedo ofrendar, y eso es lo que Dios quiere. Siendo generoso, me siente analizar, bueno, cuánto le corresponde a Dios de esto. Y voy a volver sobre este pensamiento luego. Lo importante es que la ofrenda sea planificada, que no nos manejemos por impulso, que no seamos motivados por lo que el predicador o el que coordina la ofrenda diga hoy, sino que me decido, Señor, tú mereces mi atención. Yo sé que si soy generoso me vas a prosperar, y hacer cálculos, ¿qué puedo dar? ¿Cuánto puedo dar? ¿Qué me puedo negar a mí mismo para poder invertir en el reino de Dios? La cuarta verdad, la ofrenda debe dirigirse primero a la bendición de la iglesia. En el 2 Corintios 9:1 dice, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. El texto original dice a los santos de Jerusalén.
Es decir, esta ofrenda está dirigida para los hermanos. ¿Sí? Cuando el texto habla de santos, no habla de estas personas consideradas como tal, apartadas como tal por la iglesia tradicional, sino que habla de los creyentes. Nosotros somos santos porque Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Amén? Entonces el que está a tu lado es un santo, una santa. Dígale, santo, diga, santa, diga. Pues no se ría, dígalo con seriedad, así como que lo cree. Hubo un poco de incredulidad y algunas miradas por allí, ¿verdad? Pero somos santos no por nuestra acción, es por la acción de Cristo, ¿amén? Él nos santifica, Él perdona nuestros pecados, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros. Bueno, lo que dice el texto es que esta ofrenda está dirigida, esta ofrenda de misericordia, está dirigida a los creyentes, a los santos. Y esto tiene mucho que ver con lo que la palabra de Dios dice en diferentes pasajes. Como he dicho, lo primero que hace la iglesia cuando se derrama el Espíritu Santo en el libro de Hechos es compartir con los nuevos creyentes. La gente empieza a convertirse, viene a la iglesia y vienen las viudas por montones y tienen necesidades. Entonces aún algunos venden sus casas para que con ese dinero hacer un fondo y poder ayudar económicamente a los hermanos, los que se van convirtiendo al Señor y que están en medio de necesidad. Entonces la ofrenda, vemos en el libro de Hechos, que estaba dirigida a los creyentes. Lo que no quiere decir que yo debo ofrendar a otros, pero sí digo que primeramente. En Gálatas capítulo 6 y versículo 10, la palabra del Señor dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es decir, la ofrenda tiene que dirigirse en principio, la ofrenda de misericordia, a los hermanos. Nuestra primera responsabilidad es que mi hermano tenga lo suficiente, tenga lo necesario. Y Pablo discurre en el texto, y no voy a hablar de eso, en que no se trata de que a mí me falte por aquel tenga, sino de que haya igualdad en la iglesia del Señor. Un principio de justicia social, de preocuparme que mi hermano tenga lo básico, tenga lo necesario. Porque nadie puede realmente servir al Señor cuando no tiene lo básico, lo necesario. Si no tengo para comer, difícilmente puedo pensar en discipular a otro. Entonces yo me preocupo que mi hermano tenga para comer, para que suplida esa necesidad pueda pensar en los planes que Dios tiene para su vida. Este es el concepto. En primer lugar, la ofrenda de misericordia debe ser dirigida a la iglesia. En este sentido, hay dos grupos a considerar. Yo debo pensar en dos grupos a los cuales atender con mi ofrenda, en los cuales ser generoso, invertir mi dinero, ofrendarles a ellos. En primer lugar, los vulnerables. Yo no debo pensar en aquellas personas que no tienen lo necesario. Dice 2 Corintios 9:12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando doy, tengo que pensar en los que no tienen. Fíjense en lo que dice. Si ustedes dan para los pobres en Jerusalén, entonces van a pasar dos cosas. Primero, los hermanos tienen lo necesario, gloria a Dios. Segundo, los hermanos dan gloria a Dios. Y toda nuestra vida tiene que estar dedicada a dar gloria a Dios. La razón por la cual disipulo, la razón por la cual predico el Evangelio, la razón por la cual canto alabanza, la razón que es para la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, yo tengo que atender al necesitado, porque cuando lo atiendo va a decir, y para eso hemos sido creados. Hemos sido creados, bendecidos, adoptados, empoderados, perdonados, y nos ha dado una herencia para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, tengo que pensar en los que no tienen para que estos digan gloria a Dios. También en el contexto de esta ofrenda, también hay que pensar en los ministros. Dice Romanos capítulo 15, versículos 26 y 27. Pablo, refiriéndose, le manda una carta a los romanos para contarle la ofrenda de Macedonia y la ofrenda de Acaya. O sea, hablando del mismo tema, Pablo dice, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. ¿Por qué estaban en deuda con los creyentes de Jerusalén? Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Se sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos
económicamente. Entonces yo atiendo al necesitado, pero también atiendo a aquel que me ha bendecido con el mensaje de la palabra. Y en ese sentido el campo es muy amplio, pero uno no debería dejar de ser generoso con la persona que le ha ministrado, que le ha compartido la palabra, que lo atiende, que está siempre disponible para usted cuando tiene una necesidad, que ora por usted, que le enseña la Escritura. Y lo dice mejor Pablo cuando habla sobre los maestros en la iglesia, ¿verdad? Y dice, tienen que atenderle, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, hay que compartir algún bien con aquel que nos enseñó la palabra. Esto dice Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, yo tengo que dirigir mi ofrenda de misericordia a la iglesia, a los que son vulnerables y también a los ministros, a los que han invertido en la palabra del Señor. Esto dice Pablo en la Escritura. Finalmente, hermanos queridos, también otra verdad respecto a la ofrenda es que el objetivo final de la ofrenda es importante. ¿Para qué damos? ¿Cuál es el objetivo final de la ofrenda? En el capítulo 9, 2 Corintios 9, 10 y 11. Y dice así, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. El objetivo final de la ofrenda es la gloria de Dios, ¿está bien? El objetivo final es para dar gloria a Dios. Pero para que nuestra ofrenda resulte en acciones de gracias, no solo del que recibe, sino también del que da, Dios condiciona o une a la ofrenda una promesa. ¿Está bien? ¿Para qué tenemos que dar? Para que haya gracias a Dios, para que haya acciones de gracias a Dios. Para eso somos generosos. Pero para que esto se produzca y que no dé gloria a Dios, el pastor Jorge, porque justo le corta el pelo gratis, bueno, a veces le corta el pelo gratis, ¿verdad? Y también no sea para mí que me bendice, sino para él, ¿qué hace Dios? Dios interpone una promesa al que es generoso. Él me va a dar a mí, yo voy a decir, gloria a Dios. Pero a él Dios le da una promesa, y la promesa es que le va a proveer y va a multiplicar su sementera. Y como usa el texto en el contexto de la semilla, es decir, Él planta una semilla en mi vida, soy tierra fértil para que Él me dé una ofrenda, ahora Dios le va a dar otra semilla para que Él plante para Él, pero aparte va a multiplicar la semilla y también el pan. Esto es lo que dice la Escritura. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera, tu semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, con esta ofrenda generosa se multiplica la semilla y la persona que es generosa finalmente se enriquece. Y se enriquece de manera integral, se enriquece económicamente, porque eso es lo que dice el texto, se enriquecido en todo, para toda liberalidad. Es decir, es enriquecido económicamente principalmente, pero también enriquecido en otras áreas, en todo. Podemos hablar del área social, familiar, espiritual, es enriquecido en todo. Pero ¿cuál es el objetivo de ser enriquecido? Porque ahí está nuestro problema con la ofrenda. Cuando nos enteramos de esto decimos, yo voy a dar porque me conviene. Pero el objetivo no es que me convenga. ¿Está bien? ¿Para qué Dios me va a dar? Para que yo pueda enriquecerme y entonces pueda volver a dar. Dios quiere crear un círculo en nuestra vida donde damos, nos da, nos enriquece, entonces volvemos a dar para entonces darnos más y volver a dar. La idea de ser prosperados y enriquecidos por Dios es que siempre tengamos que dar. Es decir, Dios está buscando socios para atender a los vulnerables, para extender su reino. Dios tiene planes para con la humanidad y está buscando quién puede compartir con él la empresa. Es como cuando Mark Zuckerberg tenía su proyecto de red social y lo tenía ahí, ¿verdad? Tenía un compañero que le ponía $1,000 mensual, le pagaba la cuenta al banco, pero no podía crecer. Hasta que consiguieron ir a una empresa de riesgo de capital y consiguieron $500 millones. Todavía Facebook no producía ningún resultado, ni un solo guaraní. Y se metieron en esa empresa de riesgo, 500 millones. Ahí ya fue rico Zuckerberg, ¿verdad? Y la gente todavía no.
Después, con el tiempo, recién se acaban de hacer publicidad y todos se enriquecieron. Hoy, por ejemplo, los que usan la plataforma digital Bolt, Bolt no gana nada con usted. Porque Bolt no le cobra al chofer, Bolt no le cobra ni siquiera al pasajero. A diferencia de Uber, que sí quita un gran porcentaje del chofer. ¿Por qué sale más barato Bolt? Porque Bolt no cobra nada. ¿Y qué gana Bolt? Y Bolt está produciendo esto. Está dando para cuando tenga tantos suscriptores, entonces puede salir al mercado, recibir inversión y ahí entonces ganar mucho dinero. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es creciendo en cantidad de suscriptores para que sea un mercado apetecible para inversores. Ese es básicamente el concepto que se maneja con las redes sociales o con muchas empresas. No importa que ganen el primer día, lo que importa es que se crezcan para producir mucho resultado en el momento oportuno. Esto es lo que Dios nos llama a hacer. Ser generosos para ser enriquecidos, para que Dios pueda cumplir sus propósitos de que la humanidad le dé gloria a Dios. Por eso el objetivo final es importante. Dios quiere salvar a la humanidad y para eso está buscando socios a quien pueda bendecir, prosperar, en el cual pueda poner riquezas que sean nuevamente invertidas para la gloria de su nombre. Pero mi objetivo final tiene que ser la gloria de Dios, no mi enriquecimiento. ¿Se entiende? Porque Dios mira nuestro corazón. No es que me quiero enriquecer, quiero que la gente dé gloria a Dios. Ese es el objetivo final. Y permítame terminarlo con este ejemplo. Les comenté que conseguí una ofrenda de 10 millones de guaraníes para comprar el terreno en San Antonio. Bueno, tuve fe para hablar con algunas personas, para animarme a pedir. Más como no es para mí, con más razón, ¿verdad? Puedo pedir. Pero también hice algo más. Yo di una ofrenda porque quería que Dios me respalde. Para mí, no sé si usted va a entender esto, pero para mí es una gran carga que las iglesias de semillas puedan crecer. Es parte de mi compromiso ante Dios. Entonces, como yo no puedo y no tengo los recursos para que crezcan, entonces decidí poner de mi dinero en una ofrenda para que Dios abra ventanas, puertas de bendición para esto. Así que hice aquello y lo sigo haciendo, invirtiendo en lo que no me pueden devolver, de manera que Dios haga algo. Así que fui y golpeé una puerta, hice una llamada, le pedí a Marcos Blanco que haga un video del terreno de la zona, que se los voy a pasar luego, un video de la zona, del terreno, y golpeé una puerta. Golpeé, la puerta no se abrió, volví a golpear, ¿verdad? Y me dijo, déjame un poquito, voy a pensar. Finalmente fui a esta persona y me contó esta historia. Falleció mi mamá y cuando falleció mi mamá se puso en sucesión los bienes. Mi papá tenía una casa muy linda y teníamos una discusión entre dos hermanos. Dos hermanos decían hay que vender en tanto y hablaban de un precio loco, un precio superior a lo que valía. Y los otros dos hermanos decían, no, vamos a vender rápido, barato, no demos vuelta, vamos a vender en tanto nomás. Y ya está. Y se discutieron, nos discutimos porque queríamos vender rápido y salir de eso. Y por otro lado, los otros querían no vender bien. Pero les dejamos ahí y increíble, tengo que pedir perdón. Se vendió al precio que mis hermanos querían. Este precio hablaba de un porcentaje mucho mayor de lo que él pensaba. Dije, gloria a Dios, dijo él, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dijo, voy a hacer este negocio. Él está a punto de jubilarse, dijo, voy a hacer este negocio y voy a hacer esto otro y entonces esto me va a permitir, ¿verdad? Y en ese momento Dios me habló, dice él. Y Dios me dijo, no se trata de tus negocios. Yo no te creé para que vos hagas negocio. Ese dinero extra es para la obra de Dios, le dijo Dios a él. Así que, hermano Jorge, me dijo, vine con este dinero y le di a un pastor allí, yo conozco, te doy fe de eso, le dio a un pastor en cierto lugar porque se le había volado el techo de esa iglesia, invirtió en él, invirtió aquí, invirtió allá y gastó todo el dinero extra. A veces cuando yo llegué ya no había más dinero extra, ¿me sigue? ¿Verdad? Y me dijo, pero ¿por qué lo mío no es hacer negocio? Dios me ha dado suficiente para morir tranquilo. Así que invertí en el reino de Dios, porque el dinero vino de más, porque Dios lo puso de más y era para su reino. Pero ahora usted y el pastor fulano, porque fuimos dos que golpeamos la puerta, me han pedido esta ofrenda.
Y yo ya gasté el dinero extra. Pero me dijo, tengo un proyecto muy grande que tiene que ver con el reino de Dios. Quiere construir un edificio para las asambleas de Dios. Ha sido una inversión, hablamos de tal vez 2.000 o 3.000 millones de guaraníes. Quiere hacer eso. Y necesito mucho dinero, hermano Jorge. Por tanto, voy a dar de mi dinero porque espero que Dios me prospere, porque no me alcanza con lo que tengo. Así que sacó la chequera, hizo el cheque y dijo, esto lo doy de mi dinero, ya gasté el dinero extra, este es de mi dinero porque espero que Dios me dé mucho más para poseer ese edificio que no va a ser para él. ¿Me sigue? Una persona que ha entendido el objetivo final de la ofrenda. Ahora, ¿qué hace de él? ¿En qué lo transforma a él? Esta dinámica de dar lo que Dios le dé más y aún dar de lo de él para construir algo que no va a ser para él. Le hace un hombre con una visión del reino de Dios, un hombre con el que Dios puede contar, con el que Dios hace negocio, con el que Dios trabaja para la gloria suya. Y Dios ha atendido su vida, pero le ha concedido plenitud y éxito en lo que ha tenido, porque ha entendido que el objetivo final de todo es darle la gloria a Dios. Yo creí que estaba dando esa ofrenda, ¿verdad? Para que Dios me prospere. Pero este hombre me abrió la mente tremendamente. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser socios de Él. Participar de su grandeza, de sus riquezas. Ser hombres que vivan por encima de lo natural, por encima de sus capacidades, con una visión de reino, no en juntar y amontonar para nosotros, sino que nuestras acciones terminen en acciones de gracias a Dios, que vivamos para darle gloria a Él. Y finalmente, este es el éxito que todos necesitamos, una vida con propósito, una vida que da gloria a Dios en todo momento. Podemos ser nosotros la iglesia pobre, que se lamenta con su situación. Usted y yo podemos ser los pobres que nos lamentemos, o podemos ser los hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios que quieren ser parte de las empresas divinas y dejar que Dios nos use y vivamos más allá de nuestras capacidades. La decisión está en nosotros, tanto aquellos del norte de Grecia, los de Macedonia, como nosotros estamos en la misma condición, pero ellos decidieron pasar a la historia con hombres con una visión de reino, un hombre comprometido con la visión de Dios. Y usted y yo podemos hacer hoy lo mismo, dejar de vivir para nosotros, para nuestros planes y tomarnos de la de Dios y dejar que Dios nos use de la manera que dé gloria a su nombre.